Feliz bendecida tarde, les habla Carla España, líder del Centro de Formación de la Clínica Prevaler. En principio, darle las gracias por estar acá, por haber atendido la invitación. Somos una clínica con experiencia en el territorio venezolano de más de 20 años en atención primaria y secundaria. Somos líderes en la modalidad de servicio de la salud preventiva mediada a través de los seguros. Bueno, desde hace 20 años brindamos a la comunidad desde la ciudad de Valencia, en dos sedes, desde la ciudad de Maracay y desde Nueva Esparta, Isla de Margarita, servicios de consultas primarias y secundarias. Hace 3 años aproximadamente iniciamos un proyecto que estaba en el ideario de la directiva de Prevaler desde hace muchos años, de hecho desde su concepción, y era convertirnos en un centro de gestión de conocimiento para compartir parte de lo que es el conocimiento experto de nuestros especialistas, de nuestros médicos, y brindar a la comunidad espacios de formación que permitieran garantizar el incremento de la calidad de vida de las personas, de las comunidades, desde el foco de la actuación de la medicina preventiva, que es la naturaleza de nuestro quehacer cotidiano. El día de hoy hemos querido abrir para ustedes una ventana, una nueva posibilidad o un nuevo campo de abordaje de las enfermedades que quizás no sea del común dentro del campo de la medicina especializada. Hasta ahora, desde el Centro de Formación hemos desarrollado formaciones especializadas en el área de ecografía, en el área de enfermería, de farmacia, muchas áreas vinculadas al tema médico, pero esta en particular nos conecta un poco con un tal. Vamos a pedir a las personas asistentes que apaguen sus micrófonos para que no interfieran. Voy a desactivar por ahora algunos de ellos. Bueno, les comentaba que en este webinar hemos tratado de ampliar un poquito el alcance de lo que hemos ido haciendo desde el centro de formación hacia un target no diferente, porque nos mueve básicamente la misma necesidad. Queremos abrir la posibilidad de comprender o compartir técnicas y herramientas que permitan ampliar el campo de acción para el abordaje de las enfermedades, ¿no? Y hoy traemos a colación un tema que es sumamente interesante, no solamente para el abordaje de las enfermedades, sino también para el abordaje de situaciones de vida que pudieran resultar difíciles, quizás esté produciéndose o originándose a partir de la gestión de las emociones. Por eso es que el título de nuestro webinar de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Las emociones enferman. Quizás desde patrones heredados pues estemos asumiendo cambios o nos estén ocurriendo hechos que no tenemos conscientes, que tienen de alguna manera que ver con nuestro entorno y con el manejo que hemos tenido de nuestras emociones. A lo largo de la historia y conversando con nuestro facilitador, que ya en breve se los presento, el hombre se ha movilizado con un factor o una gasolina fundamental, que es el estrés. En la antigüedad, me contaba Jorge, ese estrés tenía que ver con la necesidad de subsistir, de no morir de hambre, de no morir depredado, etc. Pero que hoy en día toda esa gran energía acumulada que en algún momento nos sirvió para no morir, para conseguir alimentos, para saltar, para huir, en todo caso, aún las tenemos como reservas y las utilizamos para otras cosas, para sobrevivir, para comprar alimentos, para mejorar una remuneración o para mejorar nuestras comunicaciones. Y quizás esa sobredosis de energía pues nos esté generando un efecto del cual no tenemos conciencia y que Jorge hoy nos va a llevar de la mano para, en principio, reconocer, para saber identificar, y luego nos va a compartir información interesantísima. Tuve la virtud, la ventaja, el privilegio de haber sido su alumna en uno de los cursos que le he impartido, y de allí que me motivara a traerlo. Este campo es sumamente interesante y es un campo que tiene mucha base científica y ya Jorge nos lo va a explicar. ¿Quién es Jorge? ¿Quién nos guiará el día de hoy? Jorge es psicoterapeuta de biodescodificación emocional,
certificado internacionalmente por la Fundación Terapéutica de Formación en Biodescodificación Emocional y Neurópata en la mención de naturoterapia. Bueno, tiene una amplia experiencia en el tema de la biodescodificación. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un webinar, la modalidad va a ser tipo conversatorio. Tenemos en la sala, Jorge, personas convocadas de diferentes áreas, personas que vienen porque tienen enfermedades y quieren saber cómo abordarlas de una manera diferente. Tenemos gerentes, representantes de organizaciones importantes vinculadas al tema de la salud. Tenemos coach, tenemos mentores, personas que quieren adquirir herramientas para crecer o para desarrollar mejores destrezas en los procesos de indagación para acompañar al coaching. ¿Cuál va a ser el método? Lo vamos a hacer tipo foro abierto, libre de participación. Cualquiera de ustedes siéntase en la libertad, en el momento que lo desee, de solicitar permiso para intervenir. Pueden hacer preguntas. Yo acompañaré en este caso a Jorge como moderadora. Seguramente le haré algunas preguntas. Yo soy muy curiosa, es posible que le haga algunas preguntas para ir desarrollando. Pero, bueno, tengan la libertad de formular sus preguntas. Hay un grupo en WhatsApp. Breve, a través del chat les comparto el link para que puedan acceder. Por esa vía pueden hacer preguntas, por la vía del chat del Zoom también pueden hacerlo. Bueno, sin más preámbulos, Jorge, bienvenido, muchísimas gracias. Me complace tenerte aquí con nosotros y bueno, te doy la palabra. No sé si comenzamos por presentar el tema a los participantes. Buenas tardes, gracias por conectarse, gracias por tus palabras, Carla. El tema de la descodificación biopsiconeuroemocional es un tema que está relativamente nuevo, desde el siglo pasado, desde la década del 80, cuando se empiezan a hacer los primeros trabajos. Y obviamente existe mucha resistencia para que este tipo de medicina, esta nueva medicina, pues hay que crear MRC para eso, porque esos son tutoriales. Y me imagino que esa materia se las van a cobrar a los profesores. Feliz tarde, necesitamos que apaguen sus micrófonos. Se está colando la información. Ajá, ¿y por qué no hay que coronel no le respondieron? Hola Jorge, disculpa, estaba silenciando muchas personas en la sala. Tienes que reactivar tu micrófono, por favor. Ok. Listo, ahora sí. Ok, decía que la biodescodificación, la descodificación psiconeuroemocional es una metodología de trabajo, es una herramienta al servicio de la persona que lo quiera utilizar. No necesariamente tiene que ser médico, no necesariamente tiene que ser especialista en lo que tiene que ver con la salud. Es una herramienta fácil de llevar adelante. Tampoco es fácil de aceptar, porque es tan sencilla que la gente no se lo cree. En realidad, la medicina, esta metodología tiene que ver con el abordaje de la salud, enfermedad, como un proceso que tiene que ver con la parte emocional, desde la emocionalidad, fundamentalmente. Es decir, no es como nos los pintaron, de que las enfermedades tienen un origen basado en los bichitos, y cuando digo bichitos me refiero a virus, bacterias, hongos, sino que tiene que ver con el mal manejo de las emociones. Entonces, por ahí van las cosas. El ser humano
vive, como tú decías, en un estado de supervivencia. ¿Por qué vive en un estado de supervivencia? Porque vive pensando en los problemas del día a día, que tienen que ver con su alimentación, con la remuneración, con la comunicación intrafamiliar, que tiene que ver con los proyectos, que tiene que ver con todo lo que nos acontece en la vida diaria. Pero si venimos para ser felices, para ser personas sanas, lograr ese objetivo no es fácil porque interfieren muchos factores y entre ellos está la forma de pensar. La forma de pensar y la forma de sentir, ¿verdad? Entonces, a cada momento hacemos de las cosas una tragedia, toda una preocupación. Eso nos mantiene a nosotros, repito, una charla. ¿Pero está en vivo? Sí. Eso nos mantiene a nosotros en un estado de supervivencia. ¿Qué significa un estado de supervivencia? Que estamos con las emociones, pues, en un estado de alerta, en un estado de conmoción constante, porque las cosas no se dan como nosotros queremos, porque deseamos vivir en las mejores condiciones, pero, repito, son muchos los factores que nos desvían, nos distraen. Por ejemplo, en el caso de lo que comentaba sobre los problemas que nos ocurren día a día, toda la energía la dirigimos a atender lo que ocurre en el medio exterior, lo que nos ocurre en el medio, en el entorno, que si los hijos, que si la educación, que si la relación de pareja, que si que si mamá está enferma, que si, bueno, 20.000 cosas, ¿qué va a pasar con el trabajo, etcétera, etcétera? Entonces la energía se invierte, no precisamente al medio interior, se invierte hacia lo externo, porque estamos como que distraídos, porque el depredador, lo que antes era el depredador, lo que antes era la situación que hoy son los problemas diarios que nos distraen. Por lo tanto, si vivimos de esta manera, la sociedad en general lo vive de esa manera, no es un secreto para nadie, obviamente estamos descuidando el mundo interior, dejamos de ser espirituales, dejamos de ser atentos, inteligentes, comunicativos, para ser más bien materialistas. Vivir en el mundo físico. Eso es lo que va a determinar nuestra vida. Y va a determinar somos homos demens. O sea, nos invade el pensamiento. La mente nos invade al mundo espiritual. Y por lo tanto, ya dejamos de vivir. Lo que hacemos es existir, que es diferente al vivir. No vivimos la vida. No tenemos tiempo para conversar, no tenemos tiempo para distraernos en familia, para una comunicación mucho mayor. Ya hace 2000 y pico de años, los griegos, ¿verdad?, con Hipócrates a la cabeza, ya hablaban de estos temas, ¿verdad? Nos decían que en la medida que nos enfocamos hacia el futuro, entramos en un mundo de ansiedad. Si nos proyectamos hacia el pasado, entramos en un mundo de depresión, pero no vivimos en el momento, en el ahora, en la paz, ¿verdad? Entonces vivimos prácticamente, nuestra sociedad es una sociedad enferma. Y no se trata de un problema de tener instalada una enfermedad. Se trata entonces que cuando estamos en estado de supervivencia, las hormonas que segregamos, nuestra química en el cuerpo, que prevalece es la adrenalina, el cortisol, cuando debería ser más bien hormonas que eviten el estrés, que nos inviten a la tranquilidad, que nos permitan vivir en armonía. Entonces vivimos, repito, en una constante zozobra. Esta es una sociedad del miedo. Vivimos con mucho miedo. Miedo a perder, a no tener el alimento, miedo a no tener un buen trabajo, miedo a que el proyecto no se cumpla, no se dé. Entonces es una sociedad llena de miedos.
Por lo tanto, nuestro cuerpo prácticamente es un campo de batalla, porque así como pensamos, así somos, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad, repito, la hacemos a un lado, pero incluso no estamos abiertos al universo, a esa energía universal, y estamos dedicados, repito, a resolver los problemas del día a día que no nos permiten crecer, que no nos permiten ser seres equilibrados emocionalmente hablando. Por lo tanto, estamos sujetos, propensos a enfermar. Somos Ok, entonces hay una relación directa que aprecio en tu comentario, que tiene que ver con ese manejo de las emociones, que tiene que ver con una situación que hemos tenido históricamente como seres humanos, pero que hoy en día, con el desarrollo de la ciencia y con el desarrollo de nuevas técnicas, pues nos invita a mirar otros espacios, otros contextos. Yo te preguntaría, ¿cuál sería entonces el punto de partida del abordaje biopsiconeuroemocional, que es tu experticia? Fíjate que lo que era antes un proceso de adaptación normal, que era normal, que si en los albores de la humanidad el hombre era atacado por un diente de sable, un dinosaurio, por decirlo de alguna manera, pues obviamente que el cuerpo respondía de manera natural con las hormonas que te permitían bien huir o bien enfrentar, ¿verdad? Entonces esto era algo natural. Hoy en día esta situación, pues ya solamente con el pensamiento, el hombre puede en pocos minutos estar ser embargado por toda una serie de experiencias, de vivencias que lo sumergen en ese estado de caótico, en ese estado realmente de conflicto interior, y que puede ser de manera permanente, porque cuántas personas aquí no tienen problemas de repente de pareja, problemas de pareja que, bueno, dicen que el amor no mata, pero es que precisamente ese dilema, todas esas contradicciones que vivimos en la relación, puede ser la relación con el jefe, puede ser la relación con la pareja, puede ser la relación con un hermano, con nuestros padres, nuestros hijos. Este tipo de relación, pues obviamente si no es equilibrada, pues nos va a llevar por el camino inadecuado, ¿no? Que nos conduce a la enfermedad. Entonces, la biodescodificación es una herramienta que aparece, digámoslo así, el comienzo de y no lo tengo que enchufar ahí en el mecedor porque la década del 80 del siglo pasado, con el doctor Hammer. Se inicia a raíz de una experiencia que él vivió. Es decir, el hijo del doctor Hammer, un joven, recibe accidentalmente herido, que luego lo lleva a la muerte. Eso fue a finales del 78, entonces lo lleva a la muerte, y esto constituyó para la familia Hammer, o sea, digo el doctor Hammer, Ricky Herr Hammer, y su esposa pues viven esta tragedia muy dolorosa, y una vez que el joven muere, a los pocos meses a ellos le detectan un cáncer de testículo y un cáncer de ovario respectivamente. Esto lleva a muchas interrogantes, a una incertidumbre muy grande, porque ambos médicos que le diagnostiquen cáncer cuando no hay antecedentes de esta irregularidad, de esta patología, pues llama mucho la atención, y recién había muerto el joven. Pero además de eso, ¿por qué los órganos reproductores se ven afectados por esta patología? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta que precisamente llevó al doctor Hammer a trabajar con pacientes a nivel oncológico. Él tenía la responsabilidad de un hospital oncológico en Alemania. Por allí, por la década de finales del 70, todo el comienzo de la década del 80 del siglo pasado, y empieza a hacer seguimiento y a hacer un trabajo con los pacientes que viven el cáncer, encontrándose con la gran sorpresa de que a todos los pacientes que vivían el cáncer, determinado tipo de cáncer, o cualquier tipo de cáncer, pues le antecedía una emoción mal manejada. Por ejemplo, bueno, tengo cáncer de hueso. ¿Qué te pasó
la pregunta, ¿qué le pasó antes y desde cuándo? Bueno, los hijos ya se fueron, no me prestan atención, allí hay una situación de desvalorización, para ponerlo como algo concreto. Entonces, a todos los pacientes que fueron evaluados, se encontró que tenían como antesala una emoción fuerte que estaba haciendo, llegándose a la conclusión, pues, que la primera ley, paso a mencionar, la primera ley establece, la ley férrea del cáncer establece que toda persona que recibe un impacto emocional intenso, que se vive dramáticamente, que se vive en soledad y sin expectativa de solución, puede sufrir cáncer o una enfermedad equivalente, porque el trabajo no solamente, sí, la emoción mal manejada no solamente te produce cáncer, sino que te puede producir cualquier otra enfermedad de acuerdo al órgano, de acuerdo al sentimiento que estés viviendo. Entonces, ese es el punto de partida, el elemento fundamental que permitió entrar luego. Esto se denominó, la medicina que desarrollaba el doctor Hammer se llamó Nueva Medicina Germánica, NMG. Y luego se fueron incorporadas otras disciplinas con los trabajos hechos por Freud, Carl Jung, los trabajos que se hicieron en lo que tiene que ver con la realidad ancestral, el transgeneracional, el proyecto sentido, que son los traumas que recibimos cuando cuando todavía no hemos nacido, cuando estamos en el vientre de mamá. Los primeros años pues marcan tu vida. Entonces, esto a grosso modo es digámoslo así, el punto de partida en cuanto a este tema, ¿verdad? Fíjese, doctor, lo voy a interrumpir un momento porque es súper interesante este comienzo, ¿no? Porque nos hace un llamado, una advertencia. Muchos de nosotros acabamos de salir de una pandemia y hemos visto casos de casos, ¿no? De casos que se curaron inmediatamente, casos que se pusieron críticos, y hemos visto cómo las condiciones emocionales tenían muchísimo que ver también con el resultado, ¿no? Con lo que era el destino final de ese paciente. Usted nos está diciendo ahorita que no solamente el cáncer, lo interesante del hallazgo del doctor Hammer y su esposa es esa coincidencia tan casi que improbable de que a los dos esposos les diera cáncer en el mismo momento y en sus aparatos reproductivos, e inmediatamente después de que hubiesen vivido en soledad el sufrimiento de la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces, fíjense, yo como coach ontológico que soy, y coach en el área de sistemas organizacionales, me interesé mucho en este tema cuando hice el curso con usted, porque yo dije, wow, estas son herramientas de indagación que yo no conocía, que yo no había explorado, pero que tengo la oportunidad de profundizar, porque yo ahora puedo entender mejor a muchas personas, ¿no? A muchos colaboradores, incluso dentro de mi familia. Esta primera ley que la quiero subrayar, que es todo aquel sufrimiento o shock emocional que no haya sido bien gestionado, pero que encima de eso haya sido vivido o sufrido en soledad, puede disparar una enfermedad. Los casos son múltiples. A mí, de la formación que yo hice con usted, me sorprendí la cantidad de casos que usted le presentaba, y había un caso en particular que a mí me llamó la atención. Yo no sé si usted recuerda un muchacho que decía que él vivía en Perú, que había empezado a sufrir de lupus ya después de adulto, es un adulto, creo que tenía algo como 30 años, y él refería que él había vivido en Perú, se había ido de Venezuela a Perú, que en Perú fue expulsado, luego fue a Chile y tuvo una situación que yo no recuerdo exactamente, y comenzó a aparecerle el lupus. A mí me gustaría que usted comentara un poco, porque esa indagación que usted hizo a mí me movió los cimientos realmente, porque yo dije, wow, ¿cómo nos podemos enfermar por situaciones que no sabemos manejar? Me gustaría saber si usted recuerda ese caso y compartirlo un poco con la audiencia de hoy. Hay algo que recuerdo, una pregunta de un trabajador. Bien, en el caso de lupus, es una enfermedad que tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿verdad? Está afectado el sistema inmunológico, y a tal punto que
el paciente sufre una autoagresión por el mismo sistema inmunológico, sufre una autoagresión, se agrede. Entonces, la pregunta es, no por qué, sino para qué esta enfermedad. Ella, me ocurrió incluso con otra paciente, esta persona que vivió esta experiencia está sufrió un rechazo en el Perú, ¿verdad? Como tú lo acabas de señalar, y debe haber en esta persona antecedentes quizás a nivel de lo que fue su experiencia cuando estaba bebé en el vientre de mamá, o posiblemente una influencia de carácter ancestral. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, ¿cuál es la lectura que se hace con un paciente que sufre una enfermedad como el lupus? Esta es una persona que ella misma se piensa que no debe vivir, ¿verdad? Se siente tan emocionalmente desequilibrada que ella no merece vivir, es su pensamiento. Entonces, es una persona que muy probablemente recibió cuando pequeño, quizás recibió rechazo, exclusión, o ancestralmente puede tener familia que hayan pasado por esta experiencia. Lo digo porque el caso que me estás refiriendo fue un caso presentado muy de manera muy ligera y todos los detalles los desconozco, pero lo que sí es cierto... En ese caso, el muchacho el disparador había sido la vergüenza, porque lo habían botado, lo habían expulsado del Perú. Claro. Y creo que la emoción que le disparaba y la vergüenza de no comentarlo ni compartirlo, le había afectado esa parte que es el ectodermo. Claro, pero para que eso ocurra, para que ocurra la enfermedad, lo más probable es que traía un programa que quizás lo vivió en las tempranas, digamos, ni siquiera en el momento de la concepción, la gestación, que él estaba en el vientre de mamá o los primeros años, él debe haber recibido, debe haber instalado en sus células un programa de esa naturaleza, de rechazo. El desencadenante fue lo que le ocurrió en el Perú. Es decir, para toda enfermedad existe un programante y existe un desencadenante. ¿Está? Entonces, esa persona lo que hizo fue reactivar esos programas, ¿verdad? Cuando llegó al Perú o llegó a Chile, reactivó los programas de rechazo. Ocurrió incluso, te menciono un caso familiar, una joven murió muy temprana edad, 26 años. Ella venía de padres con problemas, con conflictos fuertes de papá y mamá, incluso hasta el punto que en el núcleo familiar había un rechazo de toda la familia de que aquella unión. Y ella era la mayor, ella siendo bebé, o sea, recibió todos estos impactos, porque nosotros somos energía, recibimos toda esa descarga emocional y se nos crea un programa. Esta persona luego ya adulta vive el lupus, desarrolla el lupus por los mismos conflictos que había a nivel familiar. Incluso problemas con el padre, porque esta era una persona que tenía ya varias familias, ¿verdad? Entonces no atendía ni una ni la otra, tenía muchos hijos y esta persona, incluso la mamá era de un carácter muy fuerte, una persona muy imposibilante, digámoslo así, y ella, unos programas que se le activaron luego en el momento presente. Ella muere producto del lupus, a pesar de toda una serie de terapias que le hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que ver, cuando le hicimos el árbol, había antecedentes transgeneracional, es decir, el padre, el abuelo paterno, pues es una persona que tuvo muchos hijos, pero en varias parejas. Entonces, una situación de conflicto bastante grande que obviamente pues le afectaba. En el caso de este joven que salió del país, ya de hecho, pues salir del país, nadie sale porque quiere.
simple y llanamente de repente se ve obligado a salir por razones de trabajo, etc. Ya eso ya implica un momento fuerte, pues cuando llega a Perú, llega a Chile, el trato que recibe, pero realmente es la reactivación de programas que ya traía. Por eso aquí trabajamos en varios tiempos. En el aquí, en el ahora, que es el desencadenante, en el proyecto sentido, que es lo que vivimos cuando estamos en esa etapa de la concepción del bebé, de la gestación, y lo que vivimos por influencia transgeneracional. De tal manera que cuando nosotros trabajamos un paciente, ojo, yo no soy sanador. El que sana es el paciente en tanto hace conciencia de los problemas y de dónde surgen los problemas. ¿Cuál es la causa emocional? La medicina convencional, la medicina alopática, trabaja más que todo sobre las manifestaciones finales, las consecuencias, en la parte sintomática, mientras que nosotros vamos, que no se niega, no lo estamos negando, pero nosotros vamos a la causa emocional, puesto que ella es la verdadera, el verdadero origen de las irregularidades, el verdadero origen de las... Nosotros como clínicas nos ocupa mucho el tema de la gestión del conocimiento ético y científico. Me gustaría que usted compartiera con la audiencia si tiene información sobre las bases científicas que tiene esta modalidad de la medicina germánica, ¿no? Dentro del campo general de prevención y curación. Sí, el doctor Hammer hizo una recopilación, hizo toda una sistematización de los trabajos que hizo con los pacientes, ¿verdad? Lo sistematizó, toda una experiencia. Además, están varios libros, obras que dan fe de trabajo. Hay trabajos grabados, vídeos, que en alguna oportunidad en una de mis exposiciones, y que están documentados. El problema con el doctor Hammer es que de inmediato la universidad, él fue rechazado a nivel de autoridades, calificado prácticamente. Incluso cuando él habla del foco de Hammer, el foco de Hammer viene siendo una parte que se forma cuando hay un impacto emocional. Eso se va reflejado en una estructura del cerebro, dependiendo del problema, que se le llamaron foco de Hammer. Eso de foco, el término foco viene de la burla que hacían los periodistas, los médicos. Mira, encontramos un foquito, era una burla que le hacían a él. Pero respondiendo a tu pregunta, el doctor Hammer tenía todo un estudio. Cuando él le niegan, él estaba haciendo un doctorado, una especialización doctoral, y a él le rechazan. Y cuando él pregunta por qué le rechazaron la tesis, que él presentó la primera y segunda ley, él tiene 5 leyes biológicas, presentó la primera y segunda ley, le dijeron, no, es que el problema no es que no esté científicamente fundamental, el problema es que no nos conviene que esa información salga a la luz. Entonces, cuando refieren que cuando allanaron la casa porque él fue preso, él fue descalificado, le allanaron su casa, se encontraron que él tenía muchos pacientes que habían sanado de cáncer. Eso está registrado y puede cualquier persona acceder a lo que es la historia del doctor Hammer. Entonces allí se pueden encontrar toda esa experiencia, amén de todas las experiencias que ya se vienen dando en el día a día con los terapeutas que se han formado en esta especialidad. Y obviamente tenemos un cúmulo de experiencias demostrables. Porque la medicina germánica, la decodificación es demostrable, se puede comprobar. Nosotros invitamos a la gente no que nos crean, simplemente le llamamos a comprobarlo. Cuando hay una persona que se me presentó una paciente precisamente aquí en Portuguesa, donde estoy, ella no me conocía ni yo la conocía, pues me pregunto qué problema tiene, un problema digestivo. Una persona que es budonera, y me dijo contar un poco qué le estaba ocurriendo emocionalmente. Digo, no, yo tengo un problema porque el puesto donde yo vendo, donde tengo un puesto de venta, tengo una competencia. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pero es que el que está haciéndome la competencia no es cualquier persona, es mi ex. Y de paso, él se instaló con su nueva pareja
frente a la señora. Entonces ahí es donde uno le orienta, le dice, el problema no es él, el problema es cómo usted enfoca y usted está sufriendo porque no lo ha soltado, no ha cortado con esa relación, se ha cortado físicamente, pero emocionalmente sigue anclada con esa relación y por lo tanto pues sufre y por lo tanto se manifiesta a nivel físico, que era en el estómago. ¿Cuál es la lectura que hacemos? No digiero este bocado. Cuando decimos no digiero esta situación, es que no digiero un problema, no estamos refiriendo a comida, estamos refiriendo metafóricamente a un problema que tengo y no lo logro digerir, no lo asimilo y por lo tanto lo manifiesto en el cuerpo. Por eso es que decimos que el cuerpo dice lo que la boca calla. ¿Ven? Incluso hablamos porque toda la información está en tu inconsciente. Toda la información está en tu inconsciente. Entonces, cuando un paciente nos llega, mira, tengo un problema de hueso, ya nosotros sabemos que es un problema de desvalorización. Tengo un problema de la piel, es un problema de relacionamiento. Tengo un problema a nivel ponle de cardíaco, circulatorio, un problema de desvalorización o impotencia. ¿Ve? Entonces, todo eso está, ya existen los diccionarios de decodificación donde tú puedes buscar la información y mirar qué elemento emocional está privando, me está afectando y que yo lo vivo de manera, como lo decíamos, lo vives de manera traumática, lo vives en soledad, y cuando decimos soledad no es porque estés acompañado, no, lo vives internamente, como dicen en criollo, la procesión va por dentro. Entonces, allí es donde radica la cuestión. A veces en nuestros procesos de sufrimiento personal sentimos que lo mejor es no compartirlo. Yo recuerdo haber sufrido un duelo tremendo cuando mis hijas se fueron del país y en un proceso de acompañamiento descubrí que me estaba afectando físicamente y mi coach logró desplazarme hasta allí, hasta díselo, compártelo. O sea, no llores en silencio, no llores escondida. La importancia que tiene el no vivir el sufrimiento en soledad, porque se cree que vivirlo en soledad pues una consideración con los demás, pero de alguna manera ese considerar, debo tener un amigo con el cual puedo, y debo cultivar esas amistades si no las tengo, con el cual pueda yo de alguna manera desahogarme. Voy a darme un espacio para leer el chat. Diana Rojas dice, wow, qué interesante el tema, excelente tema. Orlando, hace una observación sobre los participantes pidiendo que apagaran. Mari dice, excelente formación. Una de las personas dice, nuevo aprendizaje para mí, me parece excelente el tema. Otra participante, impresionante cómo afectó a los padres la pérdida de su hijo. Había escuchado que las personas podían verse afectadas a nivel mental por una pérdida, pero a nivel físico, wow, impresionante. He visto casos de personas que han empezado a presentar ataques de epilepsia luego de un impacto emocional. Mari nos dice, la comunidad OREP hace retiros de sanación y perdón importante para encontrar la paz de nuestro corazón e historia. En mi caso, hacer retiros me ha ayudado mucho en mi salud. Otras personas que están hablando que tienen problemas de audio, creo que quizás en sus equipos. Mi papá no pudo superar, nos dice Yolet, mi papá no pudo superar la muerte de mi hermano y le dio cáncer en los pulmones y falleció al año. Un caso parecido al del matrimonio Hammer, ¿no? Que se pudieron haber autodisparado. Adriana nos dice, definitivamente el cuerpo habla más que la boca. Fíjate, tú dijiste una frase que yo anoté, las enfermedades tienen un para qué. Y entonces yo he ido aquí como tomando nota y el para qué del lupus es para demostrarnos que hay algo vergonzoso que debe superar, está en la piel, o sea, me quiero ocultar. Lo que es gastrointestinal nos decía, eso no los digiero y por eso muchas veces las rabietas dan allí por el estómago. Hablas de las afecciones en el corazón, por ejemplo, quizás vienen de la impotencia, de la sensación de querer hacer algo. Yo recuerdo en tu curso,
hablabas de la ciencia detrás de todo esto, ¿no? Porque tú tienes una habilidad que a mí me pareció impresionante para clasificar más o menos los orígenes y nos hablabas como de 3 niveles, o sea, si la afección es en el exterior o en el ectodermo, pues tenían algunas causas posibles. Si era en los órganos funcionales, vitales, pues quizás otras. Me gustaría que compartieras un poquito con los participantes esto, porque da cuenta de que detrás de todo esto hay un método que tiene muchísima coherencia. Sí. En el caso de, sí, desde el punto de vista de la embriología, nosotros tenemos 3 membranas básicas. Estamos formados por 3 capas básicas, que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El endodermo va desde la boca hasta el recto, de toda la parte interior que tiene que ver con la parte digestiva, pero también se agrega la parte de los pulmones, órganos reproductores, entre otros. En el mesodermo se divide en 2 capas, un cerebro más antiguo y un cerebro más reciente, más moderno. En el caso de el mesodermo tiene que ver con, en la parte más antigua se formaron las pieles profundas. Las pieles profundas es las pieles que recubren, por ejemplo, el cerebro es recubierto por las meninges. En el caso de los pulmones, la pleura. En el caso de las vísceras, es el peritoneo, etcétera, etcétera. Entonces, ellas sirven como protectoras, ¿verdad? Sirven como capas que te permiten proteger. En esa misma capa del mesodermo, que es la que queda en medio, allí están los que tienen que ver toda la parte ósea, la parte muscular, circulatoria, ¿verdad? El conflicto que vivimos allí es un conflicto de desvalorización o impotencia. Y la tercera capa, que es la ectodérmica, es la capa que tiene que ver con la piel, pero también abarca los nervios periféricos. Entonces, el conflicto que se vive es un conflicto de relacionamiento. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se entiende todo esto? A mí se me presentó un paciente, yo no lo conocí, sino lo conocí por a través de estos medios. Me lo presentó una amiga con quien hicimos un trabajo muy hermoso con respecto a este tipo de trabajo. Y me dice, mira, hay un amigo que es el locutor que me acompaña en esto y tiene problemas de la piel, presentaba el pénfigo. El pénfigo cursa con vesículas. Se forman ampollas que luego se pueden romper y formar pústulas. Sí, aquella enfermedad es muy desagradable, ¿me entiendes? Es muy desagradable. Entonces, él no hallaba forma ni manera de superarlo. De repente sentía mejora con los antibióticos, con algún antimicótico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo vi, le pregunté, vamos a la parte de tus orígenes, es decir, como bebé, ¿qué pasó en el momento que estabas en el vientre de mamá? Y mi papá me abandonó a los 6 meses de embarazo de su madre. Su papá abandonó. Pero igual el papá estaba haciendo lo que hizo el abuelo, es decir, está repitiendo lo que hizo su papá, que por cierto es ella. Estoy hablando de que él recibió un impacto siendo bebé, recibe un impacto por la vía de su madre, porque quien recibe el golpe emocional es la mamá, y la mamá le transmite al bebé esa emoción que significa, si hacemos una lectura de ello, significa abandono, desprotección. ¿Por qué? Porque papá se fue, ¿sí? Entonces, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, es el que te permite contactar con el entorno, ¿sí? Entonces, papá no está, no me siento protegido, no me siento apoyado, no me siento, o sea, no hay ese roce. Y esa información la lleva el bebé, y una vez que este amigo Ramón, que sufre el pénfigo, no sé a estas alturas qué pasó con su cuestión porque le perdí la pista, tuvo un hijo también que le puso el nombre de Ramón. El hijo
sufrió la misma, hasta donde yo sé, sufrió la misma enfermedad y se repite la misma historia, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que él trae, ¿te acuerdas que hablé? Recuerden que les hablé de un programa, traigo un programa que viene desde el proyecto Sentido, cuando estaba en el vientre de mamá, que papá me abandonó. Ese programa luego se desencadena, afectando la piel, trayendo problemas en la piel, ¿verdad? Y resulta que su hijo, el primer elemento desencadenante fue que se separó de su primera esposa. Allí hay un elemento desencadenante, porque ya implícito la separación, ¿sí? Entonces, pero luego el otro desencadenante es que su hijo se fue al exterior. Por lo tanto, él estaba reactivando el programa que traía de abandono. ¿Me explico? ¿Sí me entiende? Su mujer se va, pues es una expresión como de abandono. Y el hijo también se fue luego, que se llamaba igual que él, pues viviendo la misma enfermedad. Entonces nosotros podemos venir a repetir o a reparar. En este caso, el hijo estaba repitiendo la misma enfermedad de él. Pero él, este joven, a su vez traía una información porque su papá también se separó, hubo infidelidad, ¿verdad? Entonces, esa información viene de la parte generacional o transgeneracional. Entonces, nosotros, ojo con eso, tenemos informaciones que tienen que ver con el aquí y el ahora, el momento que está viviendo el hecho, ¿verdad? Y se manifiesta la patología, pero traemos informaciones, ¿verdad? Que son programas que están dentro de nuestras células y que luego se manifiestan. Somatizamos la enfermedad. Interesante, Jorge. Fíjese, para recapitular un poquito con los participantes, entonces tenemos una situación donde una enfermedad hoy en día puede haberse originado por una programación inconsciente que teníamos. Esa programación puede venir de lo que tú llamas proyecto transgeneracional, y es todas aquellas cosas que pasan en el árbol genealógico y no sabemos, porque ni siquiera conocemos a la tía abuela que nos está dando una herencia y recibimos una herencia sin tener conciencia. Tenemos esa información genética nosotros, pero también lo que ocurrió desde el momento en que mis padres me concibieron, esa noche, que pudo haber sido espléndida, pero que pudo no haberlo sido, queda grabado también en ese embrión, y todo lo que ocurre hasta que el niño nace, incluso unos pocos meses después, es lo que llaman como proyecto sentido, ¿no? Entonces tenemos ese programante, fíjense lo interesante, y ese programante puede desencadenar en una enfermedad o puede que no, porque a lo mejor tuvimos la madurez suficiente como para gestionar nuestras emociones. Los desencadenantes siempre son emocionales. ¿Sí? Entonces yo con esa programación y este desencadenante que llámese amor, miedo, frustración, que puede ser vergüenza, que es una de las emociones más bajas en nivel de vibración. Entonces eso me podría generar una enfermedad. Ese es como la fórmula mágica que está detrás de todo este conocimiento. Conocer cómo podemos estar programados para anticiparnos, y luego, a partir de esa información, saber qué hacer cuando se desencadena un hecho, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esta cosa. Hay algo importante que tienes que saber. La enfermedad no es nuestra enemiga. La enfermedad viene siendo la manifestación somática del problema emocional. Lo que puede afectar es la emoción, no la enfermedad. La enfermedad es la manifestación. Entonces dicen, por ejemplo, murió de cáncer, murió de diabetes, murió de esto, murió de lo otro. No, no murió de eso, murió de la emoción que había detrás de ello. Por lo tanto, para nosotros la enfermedad no existe. Hammer las denominó programas especiales de la naturaleza que nos permiten a nosotros tomarlo como una alarma. La enfermedad, entre comillas, es una alarma, ¿verdad? Entonces, hay que verlo en ese sentido. Entonces, cuando vamos con el paciente,
como yo no soy sanador, te sanas tú, ¿verdad? Vamos con él y le preguntamos ante la dolencia o la conducta que tiene o los fracasos que tiene. De repente es una persona que no encuentra pareja o siempre se está divorciando. Entonces le preguntamos cómo fueron papá y mamá, cómo fue la cuestión transgeneracional, porque esa persona, así como aquel se llamaba Ramón, puede tener un abuelo que se llama Ramón o un bisabuelo. Entonces le vamos siguiendo la pista, pero el individuo, en este caso el paciente, está tomando conciencia, está, como dicen, ubicando cuál es la situación que está, haciendo conciencia de la situación que está viviendo, y al identificar los orígenes de su problema, al hacer conciencia, lo comprende y puede sanar. Porque solamente con el hecho de divulgarlo, tú lo dijiste hace rato, puedes diluir el problema. Ya no existe razón para que exista ese programa especial de la cual nos habló Jaime. Ya no tiene sentido porque ya lo develaste, lo pusiste sobre la mesa y si es de perdonar, se perdona, si es decir, le das un enfoque diferente, ¿ya? Le das un enfoque diferente. Yo quisiera, si pudiéramos tomar un ejemplo de los que citaron allí los participantes, sería muy bueno, ¿no? Para poder ilustrar un poco. Acá Benicio nos dice, mi abuela le dio COVID, ella al decirle que tenía COVID, ella al día siguiente falleció. Era el miedo que tenía ante la enfermedad, lo dice Benicio. El otro caso que reflejado es que el papá no pudo superar, el papá de Yolette no pudo superar la muerte de su hermano y falleció de cáncer en los pulmones al año siguiente. Claro, porque el hecho que pierda un ser querido me quita inspiración a la vida. ¿Ven? Como me quita inspiración, entro en el miedo. O sea, ya ahí no tengo inspiración para vivir, no quiero vivir. Entonces, eso es fatal. Cuando ya tú lo llevas al sentimiento, ¿verdad? Ya eso es letal, tiene un carácter letal. Fíjate lo siguiente. Si en este momento exactamente, ocurre un temblor, se estremece, qué sé yo, hay un temblor de tierra, si ahí las personas que estén en determinado espacio van a responder de manera distinta. Algunos buscarán refugio, algunos gritarán, se pondrán a llorar. Hablemos de un temblor de alta intensidad. Los comportamientos son diferentes. Habrán personas que buscarán para ayudar, porque nosotros venimos con unas creencias, venimos con todo un programa instalado, venimos con muchas informaciones, pues nosotros somos información, somos vibración. Entonces, cada uno vamos a tener un comportamiento diferente. ¿Ves? Ajá. Hay personas que, por ejemplo, en mi caso, se me presentó síntomas de COVID, eso fue en Colombia, no en esta última vez que fui, antes, y mi compañera, que ella es enfermera, pues optó por darme un tratamiento. Y recuerdo que me dio unas cápsulas de citromicina, pero yo hice que me las metí en la boca y luego me las saqué. Ella está echando el cuento, luego, no, mira, Jorge se recuperó porque la citromicina, le digo, mira, las citromicinas están aquí, porque yo no le voy a meter a mi cuerpo un antibiótico cuando yo sé que mi sistema inmunológico, estoy hablando de lo que tiene que ver con todo este sistema de defensa, neutrófilo, macrófago, yo no, bacterias, toda esa cosa, yo no le voy a meter antibióticos porque estaría eliminando mis defensas. Ese es un sistema natural. Nosotros no vinimos para enfermarnos, vinimos para ser felices. Y si tenemos un sistema, o sea, por ejemplo, a nivel intestinal, tenemos toda una población de bacterias, de patógenos y no patógenos, que están en equilibrio. Entonces, yo lo que tengo que buscar es restablecer el equilibrio, normalizarme, ¿verdad? Y ¿por qué me dio esta enfermedad en Colombia? Porque yo me fui de mi hija, me fui de Venezuela por un corto plazo y dejé a mi hija, dejé a mis nietos. Entonces eso constituía para mí una pérdida de inspiración.
porque estaba entrando en un territorio que no conocía, la gente no conocía, y entonces, bueno, lo que tenía era que ubicar cuál era la causa emocional que estaba prevaleciendo en mí. De eso se trata. El individuo autoindaga qué me está afectando emocionalmente. Excelente. Excelente, Jorge. Ya por el tiempo se nos agota. Bueno, en resumen ya, para las personas que están presentes, aquí les recuerdo que tenemos personas del área de la salud, tenemos personas del área tenemos coach de otros países, veo que están conectados de una red en la cual tengo el privilegio de participar. Esta es una información de interés para el campo médico, a nosotros como clínica que hacemos y respetamos y valoramos la ética y la ciencia detrás de los procedimientos, consideramos que este es un buen punto de conexión con ese campo profesional de los psicólogos, los psicoterapeutas, porque de alguna manera ayuda o propicia o aporta herramientas a nuestros médicos para la indagación, ¿no? Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para dar cierre al webinar, no sin antes recordarles que, bueno, tenemos en nuestra oferta el curso, ya el programa avanzado de formación que va a contener todos estos contenidos. En principio, las 5 leyes de Hammer. No nos dio tiempo hoy solamente de pasar por encimita de la primera y la segunda. Lo que tiene que ver con Proyecto Sentido, que es un campo interesantísimo y sorprendente para quienes podemos indagar en nuestra historia familiar y reconocer en nuestro presente programaciones del pasado. Y mucho más interesante todavía el tema que tiene que ver con la programación transgeneracional. No sé si hay preguntas en la sala. Dice Yolet, excelente iniciativa, súper interesante y muy nutritiva la participación del exponente Jorge Arenas. Mil gracias por la invitación. Jessy dice muchas gracias de verdad. Hay 2 personas que levantaron la mano, déjenme verla acá. No sé si puedan escribir en el chat porque no los puedo visualizar ahorita. Sé que tenían la mano levantada, pero ahora no me aparece. Si alguien desea hacer una pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla directamente. Mientras tanto, Julio tiene la mano levantada. No sé si quieres hacer alguna consulta, alguna pregunta a Jorge. Mónica pregunta, la charla comenzaba a las 3 de la tarde, ¿de qué país? De Venezuela. Si se conectó tarde por una diferencia de horario, espere que vamos a publicarlo a través de nuestro canal de YouTube. ¿Perder un padre por COVID y migrar al poco tiempo puede producir fiebre? Pregunta Lucero, porque los exámenes salen todos bien y la fiebre es diaria. ¿Me escucha? Repite la pregunta. Pregunta Lucero, perder a un padre por COVID y migrar al poco tiempo puede producir fiebre. Entiendo que se le están presentando cuadros de fiebre luego de haber perdido a un padre por COVID sin enfermedad porque los exámenes le salen bien, ¿no? No necesariamente, o sea, depende que al perder un ser querido, la persona puede, dependiendo cómo sienta la pérdida, cuál es el sentimiento que lleva, pero puede perfectamente esa persona movilizarse sin mayores problemas, solamente la tristeza porque le acompaña, pero consciente puede de tener el control de su emoción, ¿verdad? Si de repente baja la guardia por X y Z razón y se mantiene ese estado, puede entrar en un síndrome
febril o bajan, es decir, en otras palabras, bajan sus defensas. Al bajar sus defensas, obviamente puede sufrir problemas de esa naturaleza, ¿no? Claro, entiendo que en la indagación hay muchas cosas que preguntar para llegar. Hay una persona que pregunta, ya va, que están haciendo varias preguntas y se baja. El canal ya se los envió por el chat para que lo vean más tarde. ¿La presión arterial baja tiene algún origen emocional? Pregunta María Andrés. La presión arterial baja. Claro, por supuesto, está asociado a la tercera capa, a la segunda capa embrionaria, que es la parte de circulación. El corazón viene siendo hogar, alegría. La sangre viene siendo familia. Los vasos sanguíneos, relación intrafamiliar. Dependiendo cómo yo emocionalmente me esté desenvolviendo en la familia, puedo tener un problema de presión arterial alta o baja, ¿verdad? Entonces, todo. El 98% de las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, tiene que ver con la forma, cómo es llevando la vida. No se trata que de repente yo le pregunto, ¿cómo estás? Y yo no me duele nada. No se trata de eso. ¿Cómo están tus perspectivas de vida? ¿Amas la vida? ¿Te amas tú? ¿Estás estable? ¿Los problemas no me afectan o sí me afectan? ¿Cómo asumo la vida? Amo el perro, hasta la basura, que siempre lo digo, hasta la basura que vayas a botar, hazla con amor, ¿me entiendes? Entonces, donde prevalece la claridad, no la oscuridad, no debe haber enfermedad. Y si se presenta un problema de salud, bienvenido sea, porque él me va a permitir, es decir, ahondar para buscar la causa emocional que está prevaleciendo. Es decir, la vida debemos verla no en un estado de, como decía, de supervivencia, un estado de estrés, que muchas veces es crónico. No es casual que hoy en día nosotros vemos problemas. La principal causa de muerte en el planeta son los problemas circulatorios. Ella me está hablando de baja de tensión, que es un problema de circulación. Entonces, el problema de problemas respiratorios, el problema, bueno, son múltiples, que tienen que ver con la farmacoterapia. Vivimos dependiendo de los fármacos. Entonces, porque nos enseñaron a que la vida es un problema de médicos, de medicamentos, de la salud. Es un problema, no. La salud tiene que ver con tu espiritualidad, con ver la vida con otros ojos. Lo que ves ahorita como problema, con esos mismos ojos lo vas a ver de manera distinta, porque ya no haces de eso un problema. Para finalizar, acá nos pregunta la misma María Andrés, ¿cómo se puede diagnosticar cuál emoción es la etiología? Claro, la base es, hay muchos fundamentos, hay que descubrir la programación. Quizás ya en el curso pudiera conocer todas las vías para indagar, pero me gustaría, si tienes posibilidad de resumir un poco todo este bagaje de información que tú conoces, ¿cómo se podría tener un método preciso para diagnosticar cuál emoción en este caso es la disparada? Bueno, esto me conduce, me lleva a tener que hacerle propaganda al curso que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque allí se le va a brindar a la gente un mapa, digámoslo así, una gráfica donde aparece el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Cuando un paciente se presenta a mi consultorio o me llama por teléfono, yo le pregunto qué problema tiene, ¿verdad? Entonces esa persona puede decir, mira, tengo una infección vaginal. Vamos a hablar tengo una infección o un VPH, un virus de papiloma humano. Ya nosotros sabemos que es un conflicto de relacionamiento, quizás con su pareja, ¿verdad? Y hago una infección vaginal para evitar tener el contacto físico con mi pareja. Es una forma de bloquear, ¿verdad? Y la excusa es que tengo una infección vaginal. ¿Por qué? Porque a lo mejor la pareja anda, digámoslo así, en pasos inadecuados, ¿verdad? Anda por ahí tirando canitas al aire. Entonces, de repente, pues fue
detectado y esa persona empieza, como tenemos una ética que viene de nuestros abuelos. La cuestión del sexo es tomado como algo de muy alto valor. Entonces, yo no permito que mi pareja ande en otras cuestiones que rompen con el esquema de la ética. Y hago una infección vaginal. Surge un VPH, un virus de papiloma humano. ¿Me explico? Entonces, tu cuerpo empieza a manifestar la emoción que estés viviendo, sea cual sea. Sí. Sea en la piel, sea... Una última pregunta que está interesante porque introduce un poco el tema de biodescodificación en el transgeneracional. Bueno, no sé, me aventuro a plantear esa hipótesis. ¿Qué le recomienda usted a una persona que tenía a su ex como competencia? Ajá, pero ¿cuál era el problema? O sea, ¿cómo se manifestaba? Porque puede haber competencia, entonces, pero ¿cómo lo asumía? No, sino me refiero, buenas, ¿cómo está? Hola, hola. Hola, bienvenida, Mara. Yo me refiero al ejemplo que ustedes dieron de la muchacha que tenía conflictos estomacales porque tenía de competencia nada más que a su ex con la nueva novia, pobrecita. ¿Cómo ella debió, cómo pudo ella manejar eso o cómo es la manera ya de por ejemplo, eso? Eso era mi pregunta. De superarlo, es la pregunta. Eso, correcto. Bueno, sí, nosotros no tenemos por qué, cuando yo te voy a poner otro ejemplo para completar la pregunta. Hay un paciente que me llamó y me dijo, Jorge, se murió mi esposa. Entonces yo le dije, para nosotros el primer amor eres tú, el segundo amor eres tú y el tercer amor eres tú. Es decir, nosotros, en la medida que nos amamos, los problemas no nos van a afectar. Si hay alguien que se, qué sé yo, porque se murió, porque se fue con otra, para mí eso no es problema. El problema en todo caso es de él, que tiene inseguridad. Pero cuando tú estás estable emocionalmente, tú no le das cabida a esa preocupación. Se trata de eso, de que la vida la tomes, ámate, ámate, sí, ámate. Y a ti nadie te va a hacer feliz, nadie porque tengas, qué sé yo, un carro nuevo, tengas una pareja nueva, no, ya yo soy feliz. Tienes que ser feliz contigo mismo y si la persona falla, pues no tienes por qué moverte al piso. Se dice fácil, ¿verdad? No se logra el objetivo tan fácil, pero se dice fácil, pero es así. Cuando tú emocionalmente estás clara en tu cuestión, si una persona se va por lo que sea, bueno, chao. Chao. Simple y llanamente, bueno, no pudo, no se pudo, bueno, a lo mejor es una persona que anda buscando faldas porque a lo mejor su mamá lo abandonó. Anda buscando en la pareja una madre y de repente tiene varias parejas. Anda buscando una madre o anda buscando un padre. Entonces, esto es parte de la descodificación. Cuando nosotros nos encontramos con una pareja que ha tenido varios matrimonios, ¿verdad? El problema no es la pareja, el problema tiene que ver con la abuela materna. La abuela materna, resulta que esa abuela materna, pues hubo infidelidad, fue abandonada. En la descendencia, los hijos, las hijas van a tener problemas. Pueden tener problemas de separaciones. ¿Por qué? Porque la información que traes tiene que ver con los conflictos de mis ancestros. Y me voy a encontrar con una pareja que anda con el mismo problema, la misma maleta. ¿Qué hace la mujer en este caso o el hombre? Es culpar. Es decir, esa persona fue tal o cual cuestión. No quiero utilizar una palabra que siempre utilizan, esa persona malvada, ese perro, esa perra, perdóname la expresión. Entonces nosotros empezamos a culpar, no, él es víctima y es victimario, porque él trae una información ancestral y a lo mejor papá y mamá vivieron conflictos fuertes que él los grabó. Esa persona, a la vez que es víctima, es victimario, porque va a hacer lo que hizo su papá. ¿Me explico? Estoy hablando de hombre o mujer. Entonces no tenemos por qué, lo primero que tenemos que hacer es aprender a amarnos.
amarnos. ¿Por qué? Porque nadie te hace feliz. Tú ya eres feliz, ¿verdad? Contigo mismo. Lo que pasa es que nos enseñaron a buscar la felicidad afuera y no adentro. Ese es el gran problema. Entonces, con estos cursos, con estos talleres, lo que esperamos es dar no solamente un taller, dar muchas informaciones según la gente se vea interesada y entender de qué se trata. No hay que buscar culpables. Si bienvenido a lo que ocurre, pues ya si tú lo permites otra cosa. Si él te golpea, si él te monta los cuernos, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que definirme. Él puede que no se defina, pero tú sí te defines. Bueno, amigo, yo lo quiero mucho, yo lo amo, pero hasta aquí nos trajo el tren. Pues defina sus sentimientos, que yo tengo claro mis sentimientos. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda claro que hay un vasto campo de conocimiento que está allí como que en la frontera de la ciencia y lo que hacen, por ejemplo, los coaches, los mentores, lo que hacemos los consultores organizacionales, que nos puede permitir muchísima información de utilidad para entender a nuestros colaboradores, para entender nuestros procesos emocionales en principio, porque esto es una herramienta básicamente de desarrollo del ser de nosotros como individuos, y que cuando nosotros somos mejores personas seguramente vamos a ser capaces de motivar a otras personas en las organizaciones que están felices, que están satisfechas, obviamente tienen mejores resultados. El campo de conocimiento es muy amplio. Estamos hablando del tema de dominar las leyes de Hammer y poder entender que entonces tenemos las enfermedades en muchas ocasiones o los patrones que son repetidos, o sea, no consigo pareja, siempre tengo problemas con mis jefes, etcétera. Cualquier patrón, llámese enfermedad o un patrón actitudinal o un patrón de hechos que yo creo que me están pasando y que no dependen de mí, puede tener una programación anterior inconsciente. Esa programación puede ser por la vía del transgénero, la información que está en mi árbol genealógico, y yo después que recibí el primer curso de biodescodificación me hice la tarea y logré elaborar todo el mapeo de mi árbol genealógico y descubrí muchísimas cosas interesantes. Allí hay mucha información, hay una técnica para indagar sobre eso y para establecer hipótesis sobre eso. Hay muchísima información en lo que ocurrió con ustedes desde el momento que fueron concebidos hasta que tuvieron su infancia temprana, pero existen también desencadenantes, que es ese hecho que ocurre acá, que gatilla, que dispara o que abre la posibilidad de que aquella programación se active. O sea, las programaciones no podemos renunciar a ellas, pero lo que sí podemos hacer es algo diferente en el presente. Próximamente estaremos enviando información. Acabo de enviar por el chat del Zoom el link al grupo de WhatsApp. Las personas que estén interesadas, el programa se va a dictar en 4 semanas. Vamos a enviar información para cada uno de los módulos. Los módulos son, en principio, las 5 leyes de Hammer, muy prácticos. Pueden tomar como referencia sus casos personales si los tienen, o referencias de casos familiares, y sobre la base de los casos se va a hacer muchísimo análisis. Vamos a ver lo que tiene que ver con biodescodificación, con qué hacer para desprogramar, lo que tiene que ver con proyecto sentido y lo que tiene que ver con proyecto transgeneracional. Doy lectura rápidamente de los últimos, no tenemos ya oportunidad de seguir avanzando porque teníamos un horario limitado. Muchísimas gracias, Jorge, me complace, me contenta muchísimo de nuevo poder escucharte. Eres una fuente de aprendizaje importante para mí, y bueno, cambiaste un poquito mi enfoque como coach porque me permitiste incorporar herramientas que me hacen ver cosas que antes no veía, aparte de haber descubierto muchas cosas de mí. Julio dice: tengo casos de familias cercanos con problemas críticos, ¿cómo les contacto? Ya hemos colocado acá en el chat el link al chat de WhatsApp para las personas interesadas que puedan recibir información. Feliz tarde, dice María Ángel. Gracias. Faciliten las redes sociales de Jorge Arenas y o cualquier otro medio de contacto. En nuestras redes escribo por acá, Prevaler Piso VE en Instagram, y el link a nuestro canal de YouTube está aquí en el chat.
Se lo vamos a enviar también por el chat de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos los presentes, nos complace muchísimo la receptividad a la actividad de hoy. Y bueno, que tengan una feliz y bendecida tarde todos. Gracias por la conexión. Saludos.